Muy buenos días, gracias por la invitación. Estamos a las órdenes. Ingeniero, ¿qué significa para ustedes el decreto ley para el equilibrio, organización y transparencia de las finanzas públicas? Bueno, como todos los gobiernos de los últimos tiempos han puesto unos nombres así medio rimbombantes, engañosos, tramposos. Esto que aparentemente podríamos decir significa un interés del gobierno de resolver el problema de las finanzas públicas, resulta que resuelve el problema de la caja fiscal, resuelve el problema de los eh, de los dueños, los poderosos de este país, pero en cambio, si leemos nosotros entre líneas, resulta que el gobierno nacional lo que está proponiendo para nosotros los trabajadores en esta ley es que no se pague por parte del Estado ecuatoriano los intereses de la deuda que tiene con el IES. O sea, que en otras palabras, lo que está declarando es que no va a pagar los intereses, no ha pagado el capital y en consecuencia nosotros lo que le decimos es que la misma vara con la que mide al crédito que le hemos otorgado los trabajadores ecuatorianos al Estado ecuatoriano desde los dos gobiernos anteriores hasta el del señor Lazo, ¿no es cierto?, le dé el mismo trato a a los tenedores de la deuda externa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener un dinero, ¿no? Un dinero que es nuestra reserva, que le hemos denominado, que es el capital, ¿no? La único capital que tienen los trabajadores ecuatorianos lo tenemos en el IES. Resulta que ese dinero no merece ganar intereses como los tienen los señores que tienen los bonos de deuda externa. O sea, ¿por qué, ¿por qué a los señores tenedores de la deuda externa si les hacemos un fondo, eso es lo que hay que decirle, el fondo de, de reserva para el pago de la deuda externa que está en el exterior? ¿Y Ujú. por qué allí no se los incluye también a los trabajadores ecuatorianos que fuimos la caja chica, que tenemos una deuda de 25.000 millones de dólares, mucho más que muchos de los deudores, de los acreedores externos, mucho más que algunas de las acreencias que el Ecuador en los últimos años ha tenido a su haber? Por eso nosotros decimos que esto no solamente que es ilegal, sino que es inmoral, porque un banquero que sabe lo que cuesta el dinero, que sabe cuánto de rentabilidad tiene un dólar y que nos venga a proponer, y la Corte Constitucional sabrá decidir sobre el tema jurídicamente bajo el parámetro de la Constitución y la ley, que no es que se puede discriminar los fondos que provienen de los gobiernos o de los organismos internacionales de crédito externo con los créditos que le han sido otorgados por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que es plata de los trabajadores, al Estado ecuatoriano. Por eso nosotros decimos que tiene que pagarse los intereses de la deuda que tiene el Estado al IES, porque si no, vamos a seguir diciendo que el IES está desfinanciado, que el IES no puede pagar las pensiones, que no puede resolver el problema de atención médica y los servicios que debe tener a los trabajadores, y es precisamente porque el Estado le quita Ujú. los fondos y no, no hace nada por pagarle, y ahora pues nos quiere incluso hasta mermar el justo interés que le corresponde al IES, que es el fondo de los ecuatorianos. Ingeniero Bareles, en este caso, años atrás
se decía, hoy vamos a decir los nombres de quienes son los tenedores de bono, porque son ecuatorianos también y están en su derecho. Pero uno de ellos era la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Cuando habían movilizaciones, nuestros eternos mediadores, usted lo recordará, ingeniero Vareles. Ahora, estas personas ecuatorianos que tienen estos bonos, compraron bonos, se siguen lucrando, ¿qué decir a ellos? Miren, los tenedores de la deuda se los conoce perfectamente. La mayoría de los tenedores de deuda externa ecuatoriana son empresas e instituciones ecuatorianas. Por supuesto que ahí está la conferencia episcopal, es decir, la iglesia ecuatoriana está ahí, pero también están los que pasaron por las administraciones políticas del Estado, vinculadas a empresas y a la banca y a los tenedores de deuda externa e internacional. Todos estos que hoy se beneficiarían con esto, porque si le quitan al IES, tienen más que repartirse. Pero nosotros lo hemos dicho siempre. Para nosotros, el IES es nuestro patrimonio. Por eso nosotros vamos a insistir en que se pague la deuda, se pague los intereses de la deuda y por supuesto no se siga quitándole los fondos al IES, porque esos fondos constitucionalmente son de los y las trabajadoras ecuatorianas. Podemos decir en Nosotros, este caso que el IES está en terapia intensiva, estimado Juan Vareles. mire, nosotros le hemos dicho últimamente a los personeros del gobierno nacional que el IES no es que está quebrado, el IES está mal administrado. Cuando pusieron esa comisión para disque hacer una propuesta de solución de los problemas del IES, lo que fueron es a ver de qué manera se llevaban los recursos que el IES tenía para la banca nacional e internacional. Se hablaba del sistema financiero ecuatoriano y hasta se llegó a hablar hasta del grupo Morgan norteamericano. Imagínese usted que nosotros damos la impresión que el IES está quebrado y vamos a invitar a semejantes negocios a instituciones y empresas financieras internacionales. Ese es un contrasentido. Nosotros, por eso, a los que actualmente se encuentran en la lid electoral, le hemos dicho qué va a pasar con el IES. Díganos cómo van a pagar la deuda que tiene el Estado al IES. Están hablando de muchas cosas, pero no hablan de lo que le interesa al pueblo ecuatoriano. El IES significa los 1.300.000 afiliados, pero además de eso, en el sector campesino tenemos 700.000 beneficiarios del Seguro Social Campesino, y además de eso tenemos los 700.000 jubilados, ¿no?, y pensionistas del IES que también tienen derechos sobre el tema de la seguridad social. Entonces, no nos han hablado los señores de la campaña, no nos han hablado sobre cómo van a crear empleo, cuánto van a invertirse, cuánto se va a invertir, porque el IES es la consecuencia de la poca inversión que se ha hecho en los últimos 16 años respecto a el empleo. Si no hay empleo, no hay aporte. Y si no hay aporte, por supuesto que va a entrar en crisis las prestaciones que el IES tiene que darle a sus afiliados. Pero entonces no nos dicen si el salario lo van a cotejar versus la canasta familiar. Porque el salario hoy no sustenta por la canasta, porque la canasta familiar está llegando a $800 mensuales, mientras nosotros tenemos 450. Casi el 50% tenemos que financiarlo de alguna manera los trabajadores. No nos vengan con el cuento de que si subimos el salario sube la canasta. La canasta familiar sube no porque se le suben los salarios a los trabajadores, sino
porque existe un represamiento de los productos básicos y la industria sigue subiendo los precios mientras que los trabajadores mantienen congelados sus salarios. Queremos preguntarle si los señores candidatos van a mantener la propuesta de los $25 que en el mes de noviembre, antes de que se vaya el señor Lazo, tiene que dejarlo establecido tal cual fue su propuesta para el año 2024. Es decir, ¿qué van a proponer a los trabajadores sobre el salario básico? ¿Qué van a proponer los trabajadores sobre la seguridad alimentaria, la seguridad la seguridad pública? ¿Qué va a pasar con los servicios básicos? Nosotros sí estamos preocupados, le decimos, porque este asunto del IES es un asunto que de rebote nos están prácticamente quitando parte de nuestro patrimonio. Pero lo fundamental que queremos nosotros que se diga al pueblo ecuatoriano, ¿qué es lo que van a hacer? O lo mismo que hicieron durante 14 años, que hicieron exactamente lo mismo, quitándole la libertad sindical, persiguiendo a los dirigentes sindicales y dirigentes indígenas, que quisieron reformar el Código del Trabajo para que los trabajadores del sector público no tengan derecho a la sindicación y contratación colectiva. ¿Van a seguir haciendo lo mismo, metiéndole la mano al seguro y llevándose la plata? ¿O por el otro lado van a seguir compitiendo justamente con estas propuestas que son básicamente bajos salarios? Bien, ingeniero Juan, permítame hacer una pausa de un minutito nada más. Continuamos, al retorno continuaremos con nuestro diálogo del decreto de ley para el equilibrio de organización y transparencia de las finanzas públicas, entre ellos el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Volvemos. Noticias, entrevistas, testimonios, cultura y nueva tecnología. Quédese con nosotros en Voces, su informativo. Radiofónicas ERPE 91.7 FM. Inicio del espacio publicitario. Publicite con nosotros sus productos y servicios. Aquí sí hacemos propaganda. Avisos, comunicados, invitaciones de campeonatos, bautizos, matrimonios, misas de honra. De regreso a clases con Kushkiwasi. Kushkiwasi es mi cooperativa. Y la mía también. Ahora el regreso a clases es más fácil. Por cada $5 en depósitos y aperturas de tu cuenta Hormiguita, reclama boletos y podrás participar en la rifa de premios económicos de $300, $200 y $100. Kits y mochilas Kushkiwasi. Sácate un 10 con los premios de Kushkiwasi en este regreso a clases. Participan todos los socios Hormiguita. Ahora mis padres podrán ahorrar toda mi lista de útiles gracias a los premios de Kushkiwasi. Magister Juan Andagana, gerente general. Fin del espacio publicitario. Radiofónicas ERPE 91.7 FM. Las 8 de la mañana con 17 minutos, 8 horas con 17 minutos. Continuamos nuestro diálogo con el señor ingeniero Juan Bareles. Señor ingeniero, ahora, ¿ustedes ya han escuchado o ha habido un acercamiento tanto a Luisa González como a Daniel Noboa como trabajadores, como Sedocuz, como Frente Unitario de Trabajadores? ¿Ha habido algún acercamiento o están esperando a que ellos se acerquen analizando las propuestas que tiene uno y otro candidato también? Bueno, nosotros hemos hecho pública nuestras 4 preguntas básicas que los candidatos están soslayando. Lo primero que hemos dicho es si la seguridad pública solo se va a combatir con represión. Y si es con represión, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el problema de la inequidad social, económica y jurídica que desgraciadamente hoy adolece el pueblo ecuatoriano? Porque la seguridad tiene que ver con la equidad, la pobreza y los niveles de empobrecimiento que ha tenido el pueblo que en los últimos años ha llegado a estado de miseria,
es el caldo de cultivo para la delincuencia y para el crimen organizado. En segundo lugar, le hemos dicho qué va a pasar con el tema del empleo. La inversión que tiene que hacer el Estado en obra pública. La obra pública ha estado ausente en los últimos 6 años. Claro, se han dañado carreteras, ahora hasta se han dañado estas hidroeléctricas, que por supuesto tuvieron problemas de falla de construcción y todo lo demás, pero todo eso debió haberse reparado durante 6 años. No se lo ha hecho. Ahí está el problema. Tenemos problemas de los puentes. Sé que se han comprado una cantidad de puentes, pero eso debimos haberlo resuelto nosotros con el trabajo interno, no comprar bienes que lo podemos hacer nosotros los ecuatorianos. No nos han dicho si la obra pública va a reactivar la economía de la población. Tampoco nos han dicho sobre el tema de la educación. ¿Qué va a pasar con la educación? Tenemos 300.000 jóvenes que todos los años salen de los colegios y que no tienen ubicación en las universidades. Tenemos un problema de la incapacidad de aplicar una ley que fue aprobada no por el Congreso anterior, sino por el Congreso pasado, que establece el desayuno y almuerzo escolar para todos los niños y jóvenes ecuatorianos, básicamente para tratar el problema de la desnutrición. Y hoy aparecen con medias tintas diciendo que se ha mejorado el problema de la desnutrición infantil. Pero si no se aplica la ley, pues la ley está ya aprobada y está financiada porque tienen recursos de las Naciones Unidas y otros recursos de los créditos internacionales, pero no se lo ha aplicado. Un gobierno indolente como el de Lazo, que va a generar una serie de complicaciones a partir de las próximas elecciones, porque efectivamente los candidatos, ¿no?, tanto la señora Luisa como el señor Noboa, están proponiendo algo que se puede programar para 4, 6 y 8 años, cuando ellos solamente tienen 1 año, 8 meses. Ya. Entonces queremos que nos diga, por último, queremos que nos diga qué va a pasar con la salud. Con la salud no hay medicina en los hospitales. Los hospitales no solamente que no tienen medicamentos, sino que no tienen equipos, no tienen personal. ¿Qué hacer con estas 4 cosas tan graves? El problema de la seguridad, el problema del empleo, el problema de los servicios públicos, de la obra pública y el problema de la educación y la salud. ¿Qué hacer con eso? Entonces nosotros hasta ahora no escuchamos. Usted puede coger los medios de difusión pública de todo el país y usted no encontrará una sola información que diga que los candidatos van a proponer o que están proponiendo una fórmula para resolver el problema de la violencia que no sea el garrote. Porque el señor Lazo sigue comprando armas, sigue comprando carros, sigue comprando municiones, pero así no va a resolver el problema, porque el crimen organizado tendrá siempre el doble. Lo que tiene que resolverse es quitarle la gente al crimen organizado, y para eso se necesita inversión social, lo que no entendió nunca el señor Lazo, que nosotros le veníamos insistiendo: señor presidente, hay que hacer inversión social, porque si no hay inversión social, no solamente tiene que establecerse la macroeconomía, sino las microeconomías, que es la que el pueblo necesita. Ahora, nosotros le hemos dicho a los candidatos: díganos estas 4 cosas para que la gente sepa por quién votar. Hoy estamos en un dilema, más de lo mismo, porque los 2 candidatos representan a lo mismo que ha pasado en los últimos 16 años. Es decir, los unos dicen vamos a seguir con lo mismo y los otros dicen continuaremos haciendo lo mismo. Entonces, ¿a qué nos atenemos? Estamos en una disyuntiva. Nosotros no creemos en que la gente tenga digamos, que ser inducida a una negación de la democracia. No
nosotros como trabajadores tenemos que decir que la negación no es el problema. Nosotros tenemos que ser propositivos y por eso le hemos dicho a los candidatos, sin distingo, que nos digan, que se comprometan con el pueblo ecuatoriano en cómo van a financiar la creación de empleo, cómo van a hacer la obra pública, cómo van a resolver el problema de la educación y de la salud, porque de eso depende definitivamente el bienestar de todos los ecuatorianos. Bien, estimado Juan Bareles, para culminar nuestro diálogo de esta mañana, el amicus curiae que van a presentar en los próximos días al decreto de ley para el equilibrio, organización y transparencia de finanzas públicas, ¿en qué va a consistir? La Corte Constitucional cree que les acepten, claro, el oficio los van a recibir, pero que den trámite, esto es otra cosa. ¿Qué van a esperar ustedes para los próximos días con este amicus curiae que van a presentar ustedes? Bueno, nosotros, la propuesta de el amicus curiae, que es los amigos de la Corte, nosotros creemos que la Corte necesita tener un sustento, ¿no? Un sustento no solamente jurídico, que lo tienen, sino además una base de carácter social, en este caso de parte de los trabajadores afectados. Nosotros le estamos diciendo en este amicus curiae que no se puede responder ante la crisis institucional del IES con un decreto ley que merme los ingresos que el Estado le debe a los trabajadores en el IES. Es decir, si se merma el patrimonio del IES, se está mermando el patrimonio de todos los trabajadores y trabajadoras ecuatorianos. Por lo tanto, nosotros lo que estamos diciendo es que ese decreto no solamente que es ilegal, inconstitucional, porque el IES creo que el presidente de la República no le han enseñado la Constitución. Los fondos del IES son totalmente autónomos e independientes de los fondos del Estado. Por lo tanto, si el Estado como persona jurídica le prestó a los organismos internacionales de crédito y les debe el capital más los intereses, si este mismo Estado le presta a los trabajadores del IES, le debe capital más intereses, porque eso es lo que dice la ley. No puede existir, y no lo vamos a permitir, que haya discriminación en el patrimonio de los trabajadores. Creemos que la Corte Constitucional, primero, no va a pasar eso, porque ¿qué es lo que dice en el fondo esta ley para la supuesta, resolver el problema de las finanzas públicas? Que hay que reducir el gasto. O sea, además de lo que hizo durante los 2 años de reducir el gasto al mínimo, ¿no es cierto?, al punto de que ninguno de los ministerios pudo establecer un eficiente gasto público, porque al 20, al 30, al máximo fue el 40% que se gastaron del presupuesto general del Estado. Ahora quiere reducir la inversión del Estado en la obra pública. Y si eso lo deja, igualito que le dejó el antecesor, el señor Moreno, que le dejó una ley que todos los excedentes de la venta del petróleo, ¿no?, todos los excedentes que surgan de la venta del petróleo, iban a ir a una caja chica, que finalmente se hizo una caja de 10.000 millones de dólares, y que esos dineros no los puede tocar el Estado para resolver el problema de educación, de salud, de vialidad, ¿no?, de generación de empleo, sino que eso tiene el único destino era alimentar las reservas internacionales y sacarlos al exterior. Es decir, que la plata de los ecuatorianos sí sirve, pero para pagarle la deuda a los señores de los organismos internacionales de crédito,
pero no sirve para pagarle la deuda de los afiliados al IES que tiene el Estado, es decir, el patrimonio nuestro. No, eso está establecido en la Constitución como una injusticia, porque eso significa tener a los trabajadores discriminados, y la discriminación de cualquier clase no puede dar paso a la Corte Constitucional, porque se iría contra precisamente la Carta Constitucional, que es la máxima ley de los ecuatorianos. Por Bien. eso nosotros en esta microcuridades vamos a insistir en que nosotros no podemos aceptar la discriminación que hace esta ley para tratar de quitarnos a nosotros nuestro patrimonio que tenemos en el IES. Estimado ingeniero Juan Bareles, le agradezco mucho por participar con nosotros y por exponer lo que está pensando ahora mismo la SEDUCUT a nivel nacional, que es parte del Frente Unitario de Trabajadores. Un fuerte abrazo, hasta pronto, gracias, buenos días. Buenos días, pase bien.